Vamos a ver Cuando era evidente qué explicación va a darnos de su libro. nuestro crecimiento. Ponga atención. Es hace 6 años. En vísperas. Estos potentados comenzaron a preocuparse y decidieron actuar para tratar de frenarnos. Tengo información de algunas de sus reuniones. Recuerdo de una que llevaron a cabo en mayo del 18 en Punta Mita, en la costa de Nayarit, en el hotel Four Seasons, propiedad de Fernando Senderos, a la cual asistió como expositor un empresario de Venezuela llamado Lorenzo Mendoza. Todo esto para los jóvenes, pero bueno, el libro está dedicado a ellos, hay que leerlo, para hablar sobre el chavismo. O sea, de el finado Chávez. Este señor Lorenzo Mendoza, según me informan, es socio de un homólogo mexicano, Juan Gallardo Corona, y fue hospedado este señor venezolano en la casa de Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de la cadena Cinépolis, que también estaba metido en este grupo. Estaba en contra de nosotros desde el 2006. En ese entonces era presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Es curioso, pero en la reunión, el empresario venezolano dijo a los asistentes que no veía paralelismo entre la actuación del finado presidente Chávez y lo que yo pudiera representar. Les dijo eso. Este empresario venezolano, voy a repetir su nombre, Lorenzo Mendoza. Claudio X González, padre, le replicó molesto. Yo creo que hasta lo querían correr al invitado, por decirles que no veían paralelismos. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Vargas Llosa cuando lo invitó el finado Paz en la época de Salinas? Y viene Vargas Llosa y dice que un partido era la dictadura perfecta y se tuvo que ir en la madrugada de ese día. Pues así querían, yo creo, que se fuera este señor. Claudio X González, padre, le replicó molesto y reiteró la cantaleta de que yo era un peligro para ellos y para el país. Creo que al final esto último fue lo que prevaleció y comenzaron con la guerra sucia. En ese entonces financiaron un sistema de ataques llamado Pejelic, que incluía escuchas telefónicas a mis familiares y allegados, volantes difamatorios, cartas y circulares en las que buscaban coaccionar el voto de los trabajadores. Muchas empresas, dueños de empresas, mandaron cartas a sus trabajadores que si yo ganaba,
iban a quedarse sin trabajo. Por entonces produjeron también una serie sobre el populismo, un documental con 4 capítulos, uno sobre los orígenes y males del populismo, otro con la aparición de Stalin y Hitler como populistas, el tercero con el comandante Castro, Hugo Chávez, y por último el dirigido a mi persona, con entrevistas a Cuauhtémoc Cárdenas, Lorenzo Meyer, entre otros, en contra mía, sacadas de contexto. Es decir, sacaban frases del ingeniero y de Lorenzo Meyer. En ese entonces ni Televisa ni Azteca, ni los productores o difusores de series en el extranjero, ¿cómo se llama? Netflix, aceptaron transmitir dicho bodrio, aun cuando ofrecían 80 millones de pesos, nada más por la transmisión. Creo que sí, después hubo un canal que National Geographic, ese sí, le entró. Al negocio. Es muy probable que en esta perversa estrategia hayan participado Carlos Salinas, Claudio X. González, Líbano Sáenz, Héctor Aguilar Camín, Eduardo Medina Mora y un personaje siniestro de nombre Alejandro Quintero, que había trabajado en Televisa. Bola de corruptos. Todos esos. Destacadamente en el posicionamiento mediático de Peña, pero se había distanciado de los directivos de Televisa porque cobraba por fuera o recibía moches no ingresados ni obviamente reportados. En víspera de las elecciones de 2018, Krause fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín, una estrategia mediática y electoral realizada entre 2017 y 2018 con el fin de desprestigiarme como candidato presidencial, aunque el mismo Krause se deslindó de esa maniobra de guerra sucia. Hay testimonios que confirman su participación y la de directivos de su revista Letras Libres, así como el patrocinio de empresarios como Coppel, Agustín Coppel, Luquen, Alejandro Ramírez, Germán Larrea, entre otros. Según mis fuentes, además de lo de Punta de Mita, hubo otra reunión organizada por Roberto Hernández. En general participaban en esas reuniones Claudio X. González, Carlos Slim, Eugenio Garza Herrera, Alberto Valleres, José Antonio Fernández, Daniel Servige, Germán Larrea, Fernando Senderos, Valentín Díaz Morodo y otros más. Ya la mayoría de ellos ya no participan. Hubo uno de ellos, aquí lo digo, que me ofreció disculpas. Tricio. Era un acto de honestidad, porque ese estuvo en 2006 y en 2012 en estos grupos que financiaban campañas en contra mía. En uno de esos encuentros pasaron la charola para apagar la propaganda en mi contra y cada uno aportó $1 millón.
y Roberto Hernández puso 5 millones. Pero en fin, siempre hemos enfrentado eso. Ahora es distinto, porque, bueno, esto fue distinto, porque al final no pudieron unirse. Y eso nos ayudó, porque hubiésemos ganado, pero a lo mejor no hubiésemos ganado con tanto margen, porque sacamos 30 puntos de ventaja al segundo lugar. Y además se ganó la Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado, que eso es muy importante, sobre todo la mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la autorización del presupuesto. Imagínense si no se gana la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se obtiene la aprobación del presupuesto? Como era antes, entregando moches, comprando a los legisladores, porque así era. Como no les importaba atender al pueblo, el presupuesto lo utilizaban para cooptar, para comprar conciencias, lealtades, votos, porque la función del gobierno no era apoyar al pueblo, que el presupuesto público le llegara al pueblo. El presupuesto era como la grasa, como el aceite, para que funcionara la maquinaria y pudieran entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Entonces, para poder entregar lo público a particulares, necesitaban maiciar, y para eso utilizaban el presupuesto. Por eso, de manera increíble, los legisladores que no tenían por qué recibir presupuesto, les daban a cada diputado un presupuesto. Por eso, de manera increíble, un mago de la política, Carstens, siendo secretario de Hacienda con Felipe Calderón, 3 años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad, porque repartían moches, y a los coordinadores de las fracciones, a esos les tocaba muchísimo más. Eso está aprobado. Hay documentos. Todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con mejoramiento de calles, banquetas, unidades deportivas, casas de cultura, todo se lo repartían a los legisladores. Entonces, así funcionaba
el sistema. Afortunadamente la gente nos da la confianza, tenemos mayoría, y esto lo estoy planteando porque pues ya no me va a tocar a mí la aprobación del próximo presupuesto. Ya lo puedo decir, me da muchísimo gusto de que durante todo el tiempo que estuvimos no tuvimos que entregar moches a legisladores, y agradecerle a los legisladores. No condicionaron nada, no les entregamos recursos. ¿Y qué resultó de esto? Porque es bueno, porque el presupuesto se manejó de manera integral, no se repartió en pedazos para mantener al régimen corrupto, sino el presupuesto se utilizó para el desarrollo del país y sobre todo para el bienestar del pueblo. Por eso nos alcanzó para que la mayoría de las familias mexicanas recibieran cuando menos una pequeña porción del presupuesto público. Porque tuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, fue muy bueno el que no se haya dado esa alianza. Ahora, tú me preguntas, ¿qué puede pasar? Están buscándole, ¿no? Ya es distinto, decía, porque muchos de estos, yo lo tenía que decir y les ofrezco disculpas a todos ellos, porque estamos hablando de la transformación de México, y es un asunto personal. Lo público tiene que ver con el bienestar o con la desgracia de un pueblo. Entonces, hay cosas que no se puede uno callar. Pero ya es distinto. Sin embargo, sí hay un sector, sobre todo los muy conservadores fanáticos, que están molestos, y los intelectuales orgánicos y medios de información, de manipulación, y algunos sectores también, como ha sido siempre en la historia de México, de clases medias conservadoras. Pero así es la democracia, hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia. Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera. Pues solo que la irracionalidad, ¿no?, nos llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre.
o a muchos tigres. ¿Eh? No, no. Es que el pueblo es mucha pieza. El pueblo es mucha pieza. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.